Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Belén Aguilar Yumbe. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 6 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, cuando iniciamos en este día 11 de abril del 2023, iniciamos la información de En torno al dinero. Muchas gracias. Si usted nos está viendo a través de México Travel Channel o de Vive TV, muchas gracias por estar con nosotros. Y si nos está viendo a través de las redes sociales, muchísimas gracias, sobre todo gracias a aquellas personas que tienen la gentileza de saludarnos desde muy temprano, indicándonos que ya están listos para que nos acompañen en este viaje informativo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana en estos canales y en estas redes sociales. Gracias, muy buenos días. Buenos días, Belén. ¿Quiénes cumplen santo hoy? Hola Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues hoy cumple santo Estanislao. Sí. Bueno, a ver, ¿lo puedes repetir bien? Estanislao. ¿Now? Hoy cumple santo Estanislao. ¿Es now o lao? Nao, con O. Estaliznao. Estaliznao. Felicidades a Estaliznao. Estanislao. Estaliznao. Ese mero, pues felicidades. Estaliznao. Estanislao. Bueno, así son los lunes de abril. Bueno, gracias, Estaliznao, a todos los Estaliznao, felicidades de este grupo de trabajo, Estaliznao. A muchachos, por favor, para Estaliznao, ¿no? 1, 2 y 3. Bueno, muchas felicidades hasta los Estaliznao. ¿Y tienes algún Estaliznao famoso? Pues que yo recuerde, no, al menos, pero ustedes sabrán, yo creo que debe ser más común para ustedes, tal vez. No tengo la menor idea, la verdad, pero bueno, esperemos que David David Nieto nos dé un oriente sobre los Estaliznao famosos en México o en el mundo. Debe haber, hay un dictador soviético, ¿no? Vagamente lo recuerdo. Posiblemente No. Leti se acuerde, ¿no, Leti? Fíjate que no. Buenos días, no. No, bueno, pues entonces si tú no lo Estanislao, recuerdas, entonces no existió. Bueno, ya veremos entonces. Por lo pronto, felicidades a los Estaliznao y a todas las personas que se llamen así o tengan algo que festejar en esta mañana. Muy, muy buenos días, muchas felicidades. Estamos con usted y vamos con las efemérides. En cuanto a las efemérides, un día como hoy, pero de 1861, Francisco González Bocanegra, poeta, crítico teatral y autor de la letra del himno nacional, pues falleció. Así que bueno, nuestras condolencias, ahora cómo decirlo, pero bueno, ya faltan tantos años, pero bueno, hay que recordar a este gran letrista. Otro día como hoy, pero de 1919, se creó la Organización Internacional del Trabajo, organismo especializado de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, que procura fomentar la justicia social de los derechos humanos y las labores internacionales reconocidas. También un día como hoy, pero de 1997, pues hoy es el día de la Organización Mundial de la Salud que declara como Día Mundial del Parkinson, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, neurólogo británico, que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante. Y pues bueno, justamente es el Parkinson de lo que hablaremos esta vez. Famosos que hayan muerto con Parkinson, Mohamed Ali, por supuesto, ¿no? Así es. Mohamed Ali, Cassius Clay,
y con un Parkinson que era tan fuerte que no lo dejábamos, o sea, no hablaba. Sí, ya hay un momento en que ya todas tus facultades motoras se van perdiendo. Entonces sí, ¿Cómo se llama este muchacho, actor de cine norteamericano, que hizo una de estas películas famosas de viajar en el tiempo? Que es una pena, muy talentoso el muchacho y de un Parkinson muy acusado, muy agresivo. claro, el que hacía las veces de Michael J. Michael Fox. J. Fox, Michael J. Fox, Volver sí. al futuro, justamente. Sí, 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 qué terrible. Parkinson le atacó, por supuesto. Y había un grupo de mexicanos que habían llegado aparentemente a la cura del Parkinson a través de una especie de inserto de alguna clase de células en el cerebro. No, si no me recuerdo, incluso hasta Clay vino a consultarlos para ver si era posible atenderse y no fue candidato para la operación. Madrazo es uno de los científicos. Hay dos científicos mexicanos que estudiaron el Parkinson y que aparentemente le dieron la salida a algunos de los padecimientos, algunos de los padecimientos de Parkinson. Pero bueno, pues qué terrible mal. De esto nos vas a hablar un poco más adelante, por lo pronto. Y ya que lo mencionaste, si te parece bien, vamos a dar un recorrido por las noticias más importantes con las que iniciamos este día martes. Vamos. Interjet es declarada oficialmente en quiebra. Juez ordena remate de bienes. Producción y venta de autos ligeros en México crece en marzo 13.1% y 24.8% a tasa anual respectivamente, informa INEGI. Venta de Iberdrola sería señal de advertencia para otras empresas energéticas para pausar o desinvertir en el país, alertan expertos. Propuesta del presidente López Obrador para modificar la ley minera sería negativa para la industria, advierte Moody's. Gobierno federal reasigna 375 millones de pesos a autoridad local para obras en Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tramo 4 del Tren Maya tiene 200 kilómetros de vía terminada, informa Fonatur. En primer bimestre del año aumentó 85% la entrada de personas con visa estadounidense respecto al mismo periodo de 2022, reporta la Secretaría de Gobernación. Actividad turística de Guanajuato está lista para aprovechar movilidad de las personas que genera el nearshoring, asegura el secretario de Turismo de la entidad, Juan José Álvarez Brunel. Si no se produce fentanilo en China, entonces, ¿en dónde?, cuestiona el presidente López Obrador. Dice que esperará respuesta oficial del país asiático sobre tráfico ilícito del opioide. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial buscan acuerdo con países deudores para evitar crisis. Rusia aumentó exportaciones de diésel a Brasil y otros países de América Latina tras embargo de la Unión Europea, revelan datos de Refinitiv e Icon. Bien, muchas gracias. Gracias. Ya nos llegó a ver, Juan Núñez nos encontró a Manolín Chilinsky. ¿Te acuerdas del Chilinsky? A ver, vamos a ver. Es Stanislao Chilinsky Bachaskas o algo así por delante. Bueno, ya después lo veremos bien. Por lo pronto vamos a los periódicos. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 11 de abril de 2023. Reforma. Advierte Trife golpe de la partidocracia. Califican de retroceso democrático reforma de diputados. Piden magistrados no atropellar a minorías ni atentar contra pluralidad. El Universal. Alertaron de anomalías en el Instituto Nacional de Migración y no se hizo nada. La Auditoría Superior de la Federación advirtió desde 2018 problemas de hacinamiento, personal mal capacitado e ineficiencia en servicios de seguridad. Excelsior. Urgen a crear ente autónomo para migrantes. ONGs presentan decálogo. Más de 100 organizaciones piden la implementación de un tribunal administrativo especializado en el tema. Milenio.
México, Estados Unidos y Canadá alistan plan conjunto para frenar fentanilo. 3 mujeres encabezarán la negociación que se anuncia el jueves en la Casa Blanca. Rosa Isela Rodríguez, Elizabeth Sherwood Randall y Jody Thomas. El Financiero. Inician reuniones de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial en ambiente incierto. Factores preocupan elevada inflación, altas tasas y economía fragmentada. El Economista. México avanza en exportaciones, pero baja un lugar en el ranking mundial. Pasó del lugar 12 al 13 entre los líderes globales. La Jornada. Fondo Monetario Internacional. Decenas de naciones al borde del impago por altas tasas. Se suma la salida de capitales, señala Banco Mundial. La Razón de México. INAI incompleto en medio de alza de 22.4% en quejas por opacidad. Aumentan recursos de revisión. Reporte Índigo. Disparando con los ojos vendados. Mientras en México se agudiza el problema de la violencia y del tráfico de armas, diputados y autoridades federales implementan una estrategia para intentar resolver estos problemas basado en la desinformación. El Heraldo de México. Solo 3 estados con capacidad para detectar fentanilo en necropsias. Las Fiscalías Generales de la Ciudad de México, Tamaulipas y Aguascalientes cuentan con equipo especial. Si no se produce en China, ¿en dónde?, cuestiona Andrés Manuel López Obrador. El Sol de México. Juez ordena vender los bienes de Interjet. Declaran en quiebra a la línea aérea. Rematarán lo que se pueda, lo que quede de la empresa para pagar sus deudas. Y hasta aquí los encabezados de este martes, Lalo. Tu micro. Perdón. David Nieto y Daniel Dorado, el doctor Daniel Dorado en Torreón, nos nos recuerdan que Stanislao Chilinsky, ahí incluso tenemos una fotografía de Stanislao Chilinsky, que era un cómico mexicano, y que después hizo una dupla y era Manolín y Chilinsky, ¿no? Se llamaba la dupla. Chilinsky es en su pantalla, es del personaje del lado izquierdo. Decía, aquí pasó mano, ¿no? Decía, creo que la frase era... No, ese era Manolín. ¿Ese era Manolín? Sí, Chilinsky era el que trae el sombrero más grande. ¿Sí? Sí, seguro. Era Manolín y Chilinsky. Manolín era el que... Fíjate qué suave. Fíjate qué suave. Fíjate qué suave, exactamente, sí, claro que sí. Bueno, fíjate qué suave, sí, decía la frase. Bueno, pues hoy Stanislao, ¿no? Es el día. No, es el que dice ella, es chino. Stanislao. No, voy a hacer muy largo un chiste donde quien tiene el nombre más corto. Ajá. Sí, ajá. Que alguien dice, mi nombre es el más corto, dice un asiático, dice, es O, ¿no? Y entonces viene otro chino, también otro asiático, y le dice, no, mi nombre es el más corto, es Casio, o sea, casi O, ¿no? Y entonces viene uno y dice, no, el mío es el más corto, dice, mi nombre es Nicasio. Qué chistes tan estúpidos. Es muy temprano todavía. Vamos a una pausa. En la pausa vamos a hablar del caso de Carlos Loret de Mola, que escribe sobre Iberdrola, y regresamos con el clima. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Carlos Loret de Mola, en Historias de Reportero que escribe en El Universal, dice: Iberdrola o el AMLO nitrogenados. Iberdrola lleva todo el sexenio bajo fuego. La política energética de López Obrador parecía estar orientada a un solo objetivo: doblar a Iberdrola. Cuando hablaba de abusos de exceso, de colusión entre autoridades y grandes empresas extranjeras, pensaba en Iberdrola. Para el presidente, los negocios energéticos de esta compañía
representaba una especie de nueva conquista española del suelo azteca que él no estaba dispuesto a admitir, y encima habían contratado al expresidente Felipe Calderón. Durante lo que va del sexenio, el presidente no se cansó de amenazar a Iberdrola. Hasta hace algunos días la había tachado de empresa que abusó de México, que deberían ofrecer hasta disculpas, que promovía campañas en medios de comunicación para atacarlo y que se sentían los dueños, que tuvo el descaro de llevarse de empleado a Felipe Calderón. Este acosó, mermó a Iberdrola. Se sabía que sus directivos estaban profundamente preocupados, incluso temeroso ante la actitud de López Obrador. Era tal la carga ideológica que cualquier cosa le podía pasar a su negocio. En síntesis, el presidente de México, a base del incesante acoso de las mañaneras, había logrado colocarse en una posición muy ventajosa para negociar con Iberdrola. Por eso, llama la atención que la negociación haya sido tan mala para López Obrador. El consenso de especialistas es que Iberdrola fue la gran ganona del anuncio y que el gobierno de México terminó garantizando un precio mayor o muy caro con las 13 plantas. Siendo plantas antiguas y contaminantes, y teniendo tan arrinconada a Iberdrola, el presidente pudo haber conseguido un precio más barato. Se pregunta Loret, ¿de qué sirvió tanta bravuconería? ¿De qué sirvió y por qué se llenó los bolsillos de dinero a una empresa que, según él, representaba todos los males? ¿Estamos a un frente acaso como los de agronitrogenados de Lozoya y Peña Nieto cuando el gobierno compró una megaplanta vieja a precios millonarios y el asunto terminó en cárcel y escándalo de corrupción? Se pregunta Loret. La operación financiera AMLO-Iberdrola ha sido muy poco transparente. El fideicomiso privado, no el gobierno, compró en $6,000 millones las plantas, pero se sabe que el gobierno tiene dinero en esos fideicomisos. Si lo que dice López Obrador es verdad, entonces la inmensa mayoría de ese dinero es público. Hasta aquí parte de lo que escribe Carlos Loret de Mola en El Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero con Eduardo Torreblanca Llanes. Con el fin de promover acciones de beneficio mutuo en materia de turismo y economía, la ciudad de Monterrey y Mérida firmaron una carta de intención con la que se busca proyectar a ambas capitales como destino turístico a nivel nacional e internacional. La carta fue firmada por José Luis Martínez Semerena, director de Desarrollo Económico y Turismo de Mérida, y Betsabe Rocha Nieto, secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, en el marco del Tianguis Turístico de la Ciudad de México. Como parte de los compromisos, se acordó trabajar de manera conjunta entre los negocios del sector como agencias de viajes, comercializadoras, operadores turísticos, hotelería, transportistas, compañías aéreas y navieras, así como el sector restaurantero. Nos vamos al clima. ¿Qué dice el clima para esta mañana de martes? ¿Qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio. Pues empezamos como siempre por Estados Unidos. Hay un clima inestable en el noroeste y en la costa del Golfo. Una serie de sistemas meteorológicos que se mueven a través del noroeste traerán fuertes lluvias locales, fuertes nevadas en las montañas y áreas de fuertes vientos. Las fuertes lluvias podrían causar inundaciones localizadas en las partes de la costa del Golfo y el sureste a finales de la semana. Las temperaturas cálidas anómalas pueden causar posibles inundaciones por el deshielo a través de las llanuras del norte hasta los grandes lagos superiores. Te digo, las temperaturas en Chicago 12 grados, en Houston 16 grados, en Los Ángeles 13 grados, en Nueva York 9 grados, en San Antonio 11 grados y en San Diego 13 grados. Para la República Mexicana permanecerán los canales de baja presión sobre el norte centro, sur, sureste y península de Yucatán. Interaccionarán con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con la entrada de humedad de ambos océanos, originando lluvias puntuales intensas
en Puebla y Veracruz. También habrá lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Estado de México, así como lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Te doy algunas de las temperaturas: en Aguascalientes 13 grados, en Guadalajara también 13 grados, en Monterrey 16 grados, Querétaro 13 grados, San Luis Potosí 13 grados. Para la Ciudad de México, hoy se pronostica ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas y cielo medio nublado por la mañana. Cielo nublado durante la tarde-noche con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caídas de granizo. En esta mañana en la Ciudad de México tenemos 11 grados, la mínima fue de 10 grados, tendremos una máxima de 23 grados y el amanecer se espera a las 6:22 de la mañana, o sea, en unos cuantos minutos. Esto es lo más importante, Lalo. Ahí está, un cabezón ahí para recordarnos que al mal tiempo, buena cara. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Bueno, vamos a ver, gracias, capitán. ¿Cómo pintan los mercados en su inicio esta jornada de martes? Claro que sí, Lalo, pues Wall Street cerró mixto a la espera de datos de inflación y minutas de la Fed, por lo que el Dow Jones tuvo una ganancia de 0.30%, el Standard & Poor's ganó 0.10%, mientras que el Nasdaq tuvo pérdidas de 0.03%. En cuanto a las bolsas de valores en México, cierran la primera sesión de la semana con fuerte avance, por lo que el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cerró a 1.08% y Viva cerró a 1.04%. En cuanto a los petróleos en el mundo, el West Texas se vendió a $79.74 por barril, el Brent del Mar del Norte se vendió a $84.58 por barril y la mezcla mexicana de exportación estuvo a la venta a $71.07 por barril. Las divisas: el dólar se vendió a 18.16 pesos y el euro cerró a 19.82 pesos. Esto con información del Banco de México. Muchas gracias. Vamos a ver cómo está el peso en esta mañana frente al dólar estadounidense. En estos, no, todavía no la regué, perdona, déjeme decirle a usted cómo van los mercados. Ya rápido estoy accesando a quien tiene la información. Está en 18.13, bueno, válgame Dios. Va perdiendo el dólar estadounidense 0.15%, está en 18.13 pesos por mexicanos por dólar estadounidense. Esa es la información. Y bueno, si le parece bien a usted, déjeme decirle que sigue. Tenemos los encabezados de los diarios en materia financiera, Leti. Vamos a los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 11 de abril. Economía, mercados e indicadores del financiero. Inician reuniones del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial en medio de gran incertidumbre. Advierten elevada inflación, altas tasas de interés y economía global fragmentada. Negocios de milenio. Superpeso desequilibra comercio con el exterior. México presenta el déficit más alto desde que hay registro para un semestre ante el impacto que tuvo la paridad cambiaria sobre las exportaciones. Dinero de Excelsior. Inflación y tasas obstaculizan el crecimiento. Reunión del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Los organismos prevén que en los próximos 5 años la economía mundial crezca por debajo de 3%, lo cual es una mala noticia para el combate a la pobreza. Mercados del Heraldo de México. Ventas de autos se aceleran. Reporte de marzo. Crecieron 24.8% a tasa anual, la mayor variación para un mismo mes desde el año 2000, según cifras del INEGI. Negocios de La Razón de México. Canasta PASIC sube 61.7% a casi un año del plan antiinflación. Contiene 24 productos básicos. Y hasta aquí los encabezados de las secciones de Economía, Finanzas y Turismo de este martes, Lalo.
Muchas gracias, gracias. Por ahí nos llegó una fotografía que nos envía Carlos Gómez Álvarez Tostado desde la Florida. ¡Qué barbaridad! Qué manera de maltratarnos involuntariamente, Carlos, con ese atardecer de ayer en la Florida. Qué mal te trata la vida, ¿eh? Qué mal te trata la vida. ¿Qué habrás hecho en otra vida que te trata tan mal en esta? Mira más qué buena fotografía. Gracias, Carlos, por compartirla. Gracias también a Sergio Torres, quien se recupera la salud en Monterrey. Muchas gracias a Juana Guillón en Querétaro, gracias a Maribel Toro en la Florida, también está en la Florida, a Eduardo de Jesús en Aguascalientes, a Laura Mendoza, 14 centígrados, amanecieron allá en Querétaro, gracias al doctor Daniel Dorado que nos recordó de Stanislao Chilinsky y de David Nieto. Muchas gracias, gracias. De tu parte, Belén, ¿qué tienes para saludos? A los saludos. De mi parte, empezamos esta vez con YouTube. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben y se suscriben, así que denle like a la campanita también, la campanita para que les lleguen las notificaciones del programa. Y muchas gracias a Miguel Rodríguez, nos da los buenos días desde Reynosa. Muchas gracias a Elías Curi, también muchas gracias a ti, Fernando Cotwright. Dice y se pregunta, ¿qué no es Stanislao? Sí, es Stanislao. Así es. Adolfo Villegas, buenos días, con todos los días atento a la información, saludos, muchísimas gracias, un día muy productivo. Claro que sí, Adolfo, un abrazo para ti. Héctor Velázquez, Mauricio Salgado, también muchas gracias a todos ustedes por escribirnos. Gracias, hacemos una pausa, y regresamos. En la pausa comercial vamos a dar lectura a una colaboración que tuvo Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, que nos habla del fentanilo. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Fentanilo y pretextilo, dice Ricardo Monreal, que escribe en Milenio y dice: ahora que estamos en el umbral de un año de elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos, cada 12 años coinciden ambos comicios, nuestro país aparece en la contienda como un pretexto oportuno, una bandera de preocupación pública o un issue de campaña. Es el pretextilo o la manía de tomar a México como pretexto, prejuicio o premonición para llevar agua al molino de cada candidato y atraer votos, práctica a la que acuden más los republicanos que los demócratas. En 1988, nos recuerda, fue el tema del asesinato del agente de la DEA Enrique Quique Camarena. En el 2000, el del NAFTA, que estaba llevándose a México los empleos de los estadounidenses. En 2012, el issue fue la guerra contra el narcotráfico, que convirtió nuestro país en un peligro para la vida de las y los ciudadanos vecinos del norte. Y en 2024, el tema será el fentanilo, que produce México y nos está matando, lo que habría que invadirlo militarmente, dicen. Ciertamente ninguna de esas situaciones son falsas, existe y se presentan. El truco está en el uso electorero y usufructo propagandista. Por ejemplo, el tratamiento político sobre el fentanilo, una de las drogas sintéticas más letales y poderosas de los últimos tiempos, que el año pasado mató a más de 100,000 seres humanos en Estados Unidos, convirtiéndose en una verdadera epidemia de salud pública. La nación vecina vive la tercera ola del fentanilo desde que en los años 90 del siglo XX sus industrias farmacéuticas lograron el aval de la autoridad sanitaria para que se recetaran analgésicos en forma indiscriminada. Hasta aquí parte de lo que escribe Ricardo Monreal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, si le parece bien a usted, seguimos informándole ahora con las columnas financieras. ¿Qué dicen o de qué escriben los columnistas en materia financiera esta mañana, Leti? Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, refiere que Moody's alertó que de aprobarse los cambios a la ley de la industria minera, habrá un impacto negativo desde el punto de vista crediticio para la industria, porque abre la puerta a una cancelación anticipada de concesiones, incrementará la carga regulatoria con mayores costos de producción
y generará incertidumbre sobre el proceso de asignación de nuevas concesiones. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, señala que la venta de 13 centrales de Iberdrola al gestor de fondos Mexican Infrastructure Partners tendrá un efecto que no se ha visto suficientemente. Reducirá la inversión extranjera directa en $6,000 millones y al mismo tiempo habrá un incremento de la deuda pública en su definición amplia, en la medida que la operación de compra estará respaldada por el Fondo Nacional de Infraestructura. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, comenta que Miguel Alemán Magnani, presidente de Interjet hasta diciembre de 2020, fue mal asesorado y en su intento por recomponer el vuelo de su empresa, la terminó llevando a pique, acabando no solo con la aerolínea que ayer se declaró en quiebra, sino con el prestigio familiar. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, sostiene que en las cifras futuras de la industria automotriz serán menos favorables ya que la producción se estabilizó en el primer trimestre, en tanto que las ventas se frenarán debido a las altas tasas de interés y a la permanente entrada de autos chocolate con los decretos de regularización que ha empujado López Obrador. Dice que ya casi se llega a 1,400,000 unidades y seguramente permanecerá el resto del sexenio por cuestiones electorales. Y hasta aquí lo que escriben los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias, Leti, gracias. Ahora nos toca el momento de ir con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos habla hoy de quienes no deben de presentar la declaración anual en términos fiscales, las personas físicas que no tienen por qué declararle al fisco. Sergio, buenos días. Muy buenos días, público televidente, radio escucha, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio. En mi comentario de ayer me refería a las personas asalariadas y en qué casos tienen la obligación de presentar la declaración anual de las personas físicas por el ejercicio 2022. También le señalaba que se necesita no solo de responsabilidad, sino de conocimientos, ya que existen reglas de resolución miscelánea que previenen con disposiciones a ciertos contribuyentes para exentar en la obligación de presentar la declaración anual. Así que si aplica el hágalo usted mismo, podría correr el riesgo de omitir esta regla de resolución miscelánea 3.17.11 que le beneficiaría, puesto que señala que los contribuyentes que se encuentran obligados a presentar declaración anual por los ingresos percibidos por sueldos y salarios quedarán relevados de la presentación de esta obligación, siempre que los ingresos percibidos por salarios hayan provenido de un solo patrón y que en la declaración no exista ISR a cargo. Además, siempre y cuando el patrón le haya emitido los FDIs de nómina por la totalidad de los ingresos percibidos en el ejercicio, aunque sean mayores a los 400,000 pesos. Esto es muy interesante si lo analizamos, por lo que mañana no se pierda esa sección y comentario, ya que se dará cuenta que hay varios procedimientos para lograr la exención de la presentación de esta obligación anual. Pero la regla sigue mencionando que si además de salarios obtuvo ingresos por intereses nominales y estos no excedieron de 20,000 pesos y sin embargo, si así lo requieren, pueden presentar la declaración anual sin problemas. Además, debe recordar que en el caso de aquellos contribuyentes que perciben una jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral, no estarán relevados de presentar la declaración anual, ya que la figura fiscal es como la de un asalariado. Mañana lo espero para continuar con este tema. Soy Sergio Sánchez y le deseo un excelente día. Muchas gracias, Sergio, gracias. Bueno, pues triste el asunto de que escriben algunos columnistas en terreno financiero, es la quiebra de una línea aérea mexicana. Lamentablemente, pues así se han presentado las cosas y ya tendrán que reconocer que hubo una mala administración, hubo un mal consejo aparentemente en la estrategia o en la definición de la estrategia para salvarla, y hoy pues son fuentes de trabajo que se pierden
y ciertamente de alguna manera también pues un descalabro en un apellido de los alemán que pues no necesitaba esa medallita sobre el pecho. Así es que nos habla del asunto de esta quiebra Rosario Avilés, experta en esos temas. Muy buenos días a todo el auditorio de En torno al dinero y muy buenos días, Eduardo. Aquí estamos pues reportando una mala noticia porque en esta semana un juez declaró ya la quiebra de la aerolínea Interjet, que fue propiedad de Miguel Alemán y que, bueno, pues había entrado en concurso mercantil desde hace ya varios meses. Y también pues se había dicho que iba a haber un rescate por parte de unos empresarios, los del Valle, Alejandro del Valle y su hijo, y pues la verdad es que esto nunca llegó a concretarse. Lo que sabemos es que pues Miguel Alemán sí decidió de irse del país, él sí tomó esa decisión porque pues el asunto se complicó muchísimo. ¿En qué sentido? Bueno, Interjet debía muchísimo dinero, esto se hizo recurrente, como ya lo hemos platicado en otros casos, como en el caso de Aeromar, como en el caso de Mexicana, en fin, de muchísimas aerolíneas. El dinero que se le tenía que entregar a los aeropuertos o que era pues parte de las prestaciones de trabajadores o bien impuestos, pues se iba acumulando sin haberse pagado. Esto fue algo que sucedió durante muchos años, se volvió una mala costumbre, pero bueno, al final, tratándose de un servicio público, pues siempre había la flexibilidad para que se pagara. Esto cambió muchísimo en este sexenio y en el caso de Interjet, pues se llegaron a acumular pues muchísimas deudas. Se hablaba de al menos 1.500 millones de pesos que se le debían al Servicio de Administración Tributaria por lo que fueron pues los impuestos que no se pagaron en distintos años, ejercicios de distintos años, y también pues hubo prestaciones que no se le pagaron al grupo de trabajadores, como era el Seguro Social, como era el Infonavit, y también pues ya en los últimos meses se dejaba de pagar en la nómina. Entonces, bueno, esto terminó con el cese de operaciones y hubo este intento, ¿verdad?, de pues darle una salida a través de otros empresarios que tomaran pues esta encomienda, pero lo que sí estamos encontrando es que en todos los casos, tanto en Mexicana como en Aeromar y en Interjet, es que el gobierno federal no ha estado dispuesto a apoyar a que sigan adelante las aerolíneas, a tener mayor flexibilidad, tanto pues en los casos de Aeromar como en Interjet. Hubo un intento de pues pasar para más adelante los pagos de impuestos que estaban pendientes y no se logró. Entonces, bueno, pues desgraciadamente hemos llegado a este final y esperemos pues que los trabajadores logren resarcir en algo los adeudos que se tenían con ellos a través de la venta de los bienes, que eso es otra parte ya de la resolución del juez. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Al contrario, gracias por darnos tu punto de vista, siempre experto en estos temas. Y bueno, nos vas a hablar entonces, ¿qué quedamos? ¿De que nos ibas a hablar de Parkinson? Así es, Lalo, les voy a hablar del Parkinson esta mañana. ¿O del Alzheimer? No, del Parkinson. Bueno, nos vas a hablar del Parkinson. Es un problemón, ¿verdad? Qué pena las personas que padecen ese problema. Bueno, me decían que hay personas a las que hay que amarrar en la cama cuando duermen, porque es tan alto el nivel de movimiento que les provoca el problema de salud que muchas de esas personas se caen de la cama. Tienen que amarrarlas para que no se caigan de la cama. Imagínense qué difícil el asunto, ¿no? Qué complicado. Pero bueno, te escuchamos con atención. Gracias, Lalo. Y pues justamente el Parkinson entre personas conocidas y talentosas, actores o actrices, pues ahí está, tenemos a quien no conoce a la talentosa actriz ganadora del premio Oscar en la película de Queen,
quien confesó a la publicación The Guardian que le habían detectado Parkinson. Ella, además, no tuvo reparos en explicar cómo era sufrirlo. El Parkinson es un proceso lento e inevitable, dijo Helen Mirren. Es difícil convivir con él porque nunca se sabe si vas a poder o no hacer determinadas cosas cada día, lo que dificulta la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Pues este es un trastorno progresivo que afecta al sistema nervioso y a las partes del cuerpo controladas por los nervios. Los síntomas aparecen lentamente. El primero puede ser un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque el trastorno también puede causar rigidez o disminución del movimiento y de los músculos. Oye, aprovechando, ¿por dónde comienza? ¿Siempre empieza por una mano? ¿Alguna de las dos manos? Sí, normalmente empieza por alguna mano, algún movimiento que es apenas un temblorcillo imperceptible, mejor dicho. Y entonces... La cabeza no, yo he visto algunas personas que ya después se confirma que tienen Parkinson y que comienzan muy ligeramente en la cabeza, sí, pero muy discreto, un movimiento permanente, así como lo estoy haciendo yo ahorita, así, chiquitito, apenitas. ¿Sabes quién? Eladio Ramírez, si no me recuerdo, político mexicano, no sé si era de Hidalgo. Exgobernador de Oaxaca. Es gobernador de Oaxaca, sí, exactamente. Pues sí, justamente lo que dices, Lalo, justo una de las inicios también es los movimientos leves de la cabeza. Pero muy chiquitos, sí, muy leves. Exactamente, ya que o sea, no puedes manejar tu aparato motor y justamente es por eso que se nota más entre las manos y el cuerpo o la cabeza. Así es. ¿Y de qué depende que avance? Pues es degenerativa y entonces va avanzando, pero con medicamentos, y eso es lo que vamos a ver ahora, o con medicamentos o con algunos tratamientos se puede disminuir que no curar. Eso es lo ¿Ya malo. es irreversible? Es irreversible, es totalmente irreversible. ¿Sí te acuerdas o tienes en tu trabajo el que había dos médicos, uno de ellos es Madrazo y el otro no me acuerdo cómo se apellida? Ojalá el público nos pueda ayudar. Bueno, ya no te interrumpo, voy a buscarlo en internet a ver si de casualidad doy con ese asunto, ¿sí? Está bien, justamente lo que dices, en las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, la cara puede tener expresiones leves o nulas, es decir, como que se van limitando esas expresiones, y es posible que los brazos, que no se balancean cuando caminas y se nota una rigidez, y el habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad se agravan a medida que justamente la evolución, pues esta afección evoluciona. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos sí podrían mejorar notablemente. Los síntomas en ocasiones pues pueden verse aminorados por determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas si tú tienes pues la medicación o el tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los síntomas para empezar? Pues justamente los temblores, los movimientos lentos, la rigidez muscular, el deterioro de la postura y el equilibrio del cuerpo, la pérdida de los movimientos automáticos, el cambio del habla y cambios pues en la escritura, que justamente es cuando estás escribiendo por el temblor de tus manos, pues se ve distinto. Veamos qué celebridades, justamente hablando desde el principio de este programa, que padecieron Parkinson fueron justo Mohamed Ali, este ícono boxeador fallecido en 2016, al que le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson y que tuvo que pues colgar literalmente los guantes y nos decía: cuando me hablan, algunas personas suben mucho el tono de voz, lo hacen muy lentamente y hay quienes hacen las dos cosas. No me cuesta oír, dijo, mi enfermedad no ha afectado mi habilidad para pensar y razonar, simplemente me muevo más lento y hablo más tenuemente y con menos frecuencia. Reconoció con humildad Mohamed Ali en alguna ocasión. Pero se le detecta, perdóname que te vuelvo a interrumpir, se le detecta cuando él ya está peleando todavía o después de que te colgó los guantes. Pues en algún momento como intermedio, realmente él ya era más grande cuando empezó a detectarse, realmente ya no estaba. Ya no estaba en activo. ¿Y pudo haber sido el box un detonante? No se piensa que sea por algún golpe, sino por alguna enfermedad neurodegenerativa.
pero podría suceder de alguna manera que eso fuera un aceleramiento, pero no se sabe exactamente. Porque también la enfermedad de Parkinson tampoco está como muy avanzada en conocimiento para la cura, por ejemplo. Entonces hay algunas cosas que no están muy claras. Estaba ahorita checando mientras tú estás, yo te estoy, interrumpe. Te ofrezco una disculpa. Ignacio Madrazo Navarro. Es el médico que contabas. Es el médico que se dedicó a hablar de las células nerviosas tomadas de un embrión y hacía un trasplante en la médula. No sé si en la médula o en el cerebro, pero bueno, ya creo que ya debe estar cerca del retiro. Pero él y otro médico cuyo nombre no recuerdo, trataron a Mohamed Ali, recibieron a Mohamed Ali y lamentablemente, hasta donde yo sé, no fue sujeto a la terapia que querían aplicarle, lamentablemente. Ahora sí te prometo, es la última, ya no vuelvo. No, está bien, porque además pues tenemos a varias celebridades y desgraciadamente a lo mejor la visibilización de estas celebridades es lo que podría hacer o hizo que pues tuviera mayor visibilidad la enfermedad como tal. Por ejemplo, Neil Diamond, que seguramente muchos de ustedes recuerdan que pues era un gran cantante, y también pues él tuvo este mal. Robin Williams también, que fue diagnosticado 3 meses antes de que él pues se quitara la vida. Fue un valiente y luchó. El actor, qué bien te fastidio, pero bueno, el actor, el cómico. Robin Williams, exactamente, y una de las consecuencias que atrae aparejado justamente esta enfermedad o este padecimiento, pues es la depresión y la ansiedad. Entonces, al pasar las fases o al aumentar las fases, pues la gente se siente deprimida y ansiosa y pues lo que tuvo un desenlace fatal para él al tomar la decisión que tomó, ¿no? Entonces, ahí están diversos personalidades, lo cual nos dice hay que cuidarse, hay que buscar médicos, neurólogos, y que si bien es cierto la enfermedad no tiene cura, sí tiene tratamientos que pueden aminorar este padecimiento. Bueno, pues muchas gracias, Belén, gracias por ayudar. Belén es hija de 2 médicos. Así es. Déjeme decir, o sea, hace la tarea. Oye, mamá, ¿y entonces de qué más, mamá? Sí, ¿Y qué más, mamá? A veces me escucho, me ve, le estoy dando y luego me dice, no vayas a decir tal tontería, ¿eh? Ya me advierte. Sí, bueno, por lo pronto, bueno, qué bueno que tienes una asesora de alcoba que te lleva bien los temas. Le agradecemos mucho, parte de la nómina. No les pagamos nada, pero pues, pero su hijo está en la tele, ¿no? Bueno, gracias. Pablo Álvarez y Casa, ¿cómo estás, Pablo? Bien, Eduardo, buenos días. Buenos días. ¿Estás con...? Sí, pero ahorita Ahorita se pasa. ¿De qué nos vas a hablar después de una pausa? pues mira, la producción industrial que salió hace ratito, ¿no? Sí, acaba de salir la producción industrial. Nada más en eso, ¿sí? Pues vamos a eso y tal vez, bueno, vienen las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que siempre son interesantes, ¿no? A las 7:30, ¿no? Tenemos considerado que salga el documento. Una perspectiva, un pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Hacemos una pausa y regresamos. Durante la pausa comercial vamos a iniciar la columna de Sergio Sarmiento, la lectura de la columna de Sergio Sarmiento en la pausa comercial dentro de las redes sociales y regresamos con Pablo Álvarez y Casa. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos con la columna de Sergio Sarmiento que titula su columna Jaque Mate, que se publica en Reforma, Cláusula exorbitante. Y escribe, ¿qué es una cláusula exorbitante? Una disposición contractual que permite a un gobierno modificar convenios sin una declaración judicial previa. Es un permiso para que el gobernante haga lo que quiera sin importar lo firmado. Más que exorbitante, es arbitraria. Dice Sarmiento que esta cláusula es solo una de las disposiciones que el presidente López Obrador quiere introducir en todos los contratos gubernamentales. Para eso,
ha presentado a la Cámara de Diputados una iniciativa que modifica 23 leyes que buscan dar todavía mayores poderes al gobierno. Se fortalecerían tanto que dejarían en indefensión jurídica a cualquier empresa o persona que firmara un contrato con el gobierno o recibiera una concesión, licencia o permiso del sector público. Los acuerdos solo serían válidos mientras el gobierno quisiera. La iniciativa limitaría los montos de indemnización que el Estado mexicano tendría que pagar al incumplir contratos por decisiones de arbitrajes nacionales e internacionales. Le evitaría pagar un resarcimiento completo de daños y perjuicios al cancelarlos de manera unilateral. Permitiría la revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias por hechos supervivientes que afectaran el interés público. Obligaría a incluir una cláusula exorbitante, una cláusula de terminación anticipada por razones de interés público en todos los contratos privados con el gobierno y sus dependencias. Reviviría la prohibición a exfuncionarios para desempeñar cargos o proporcionar servicios a empresas en sectores que hayan regulado o supervisado durante 8 años para subsecretarios, 9 para secretarios y 10 para el presidente, a pesar de que la Suprema Corte ya declaró inconstitucional esta restricción. El artículo 133 de nuestra Constitución reconoce los tratados internacionales como ley suprema de la nación, pero esta iniciativa abrogaría en términos prácticos esta disposición. En la ley de expropiación, por ejemplo, eliminaría el párrafo que reconoce que sus disposiciones se deben ajustar a los tratados internacionales y acuerdos arbitrales. Al limitar los pagos por daños y perjuicios, permitiría al gobernante en turno cancelar a discreción contratos con privados por razones de interés público o preservación de bienes comunes. Esta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. A Víctor Pacheco, presidente y fundador de Arayet, aerolínea de bajo costo de República Dominicana, no le inquieta el reciente aterrizaje forzoso de empresas con su mismo modelo de negocio. Llegamos a la región con una visión de largo plazo, con aviones nuevos y cómodos. Seguimos creciendo y México es un mercado clave, por eso queremos más frecuencias, afirmó Pacheco. Desde finales de septiembre pasado, la firma inició operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde en mayo iniciarán su 5ª frecuencia semanal en Cancún y en Monterrey, por el momento en pausa y se retomará en verano. Además, la línea aérea ofrece desde el AIFA la posibilidad de volar a Medellín, Colombia, con escalada en Santo Domingo, sin necesidad de pasar los servicios migratorios ni intercambiar maletas. Lo relevante en el sector nacional e internacional. Verónica Herrera, en torno al turismo. Muchas gracias, Verónica. Bueno, Pablo, adelante. Ya salió la actividad industrial correspondiente al mes de febrero, lo informa hoy, hace algunos minutos, el INEGI. Te escuchamos. Pues mira, señales mixtas. El indicador general sube 0.7 en febrero respecto a enero. Son cifras desestacionalizadas, se puede hacer la comparación con el mes anterior. Y en términos del mismo mes del año pasado, 3.5. Hay comportamientos positivos y negativos, ¿no? Los positivos son minería, que sube 4.1%, ahí está el petróleo y la minería no petrolera, digamos, se combinan. Generación de transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua, gas y ductos al consumidor, 0.3%. Y la parte negativa es construcción con caída de 0.2%. E industrias manufactureras que cae 0.5. Sin embargo, si nos vamos al dato anual, construcción crece 3.3 e industria manufacturera 2.5. Ahora, por tendencias, solamente en la industria de la construcción realmente hay señales de alerta importantes.
porque el ciclo tendencia sí va a la baja, y esto pues obviamente tiene que ver un poco con elevadas tasas de interés que pues obviamente frenan algunos proyectos de construcción, ¿no? Sobre todo en el mercado residencial de casas habitación. Y la industria manufacturera está con una señal también de alerta, no tan grave como la construcción, porque hay señales de debilitamiento del sector manufacturero en Estados Unidos, ¿no? Va muy de la mano con lo que pasa con la producción industrial en Estados Unidos y particularmente porque muchas de las exportaciones son para la industria manufacturera de Estados Unidos. Bien, ¿ves en términos generales bien el reporte del INEGI? Mira, bien, en términos generales, pero hay puntos de alerta por debilitamiento o desaceleración de la propia industria en general y en particular en algunos sectores que son claves como construcción y manufacturas, ¿no? Manufacturas está ligado al comercio exterior seguramente, ¿no? Definitivamente. Está muy Incluso vinculado. el reporte que da el Instituto Mexicano del Seguro Social con respecto al primer trimestre de este año habla de una generación de empleo importante en el sector manufacturero, que es el que liderea la creación de trabajo en el primer trimestre del año, con datos muy relucientes. A ver, quizá valdría la pena, y perdóname porque te asalte con una duda que tenemos varios mexicanos, a pesar de que la economía no ha sido, digamos, un sector que le dé lustre a la estrategia de gobierno, sino más bien todo lo contrario, por la manera en que se ha conducido con los empresarios, con el sector empresarial en general, las decisiones que ha tomado, la manera que ha llevado su política económica el gobierno, si es que alguien la conoce, además del presidente. La creación de empleo es bastante generosa, o sea, los datos hablan de una creación de empleos en el transcurso de 12 meses, cerca de los 800,000 empleos, o sea, se llegan a niveles históricamente altos, pero ¿cómo podemos entender que haya tal creación de empleo cuando la política económica no es precisamente promotora de la inversión? Mira, yo creo que lo que le está ayudando mucho a México es todo este proceso del nearshoring, de la relocalización de cadenas de suministro que estaban antes en China, sobre todo, y en unas partes de Asia, traerlas hacia sitios cercanos a México. Y eso está ayudando mucho. ¿Por qué? Porque son proyectos que van más allá del ciclo económico. O sea, no me importa que en este momento de la economía de Estados Unidos se esté desacelerando, porque están pensando en proyectos de largo plazo. Entonces, de repente, muchas disposiciones también que se han hecho, por ejemplo, por la administración Biden, de promover la industria de suministros, de semiconductores y de chips dentro de Estados Unidos, también genera beneficios indirectos para México por traer cadenas de proveedores más cercanas a Estados Unidos, ¿no? Todo el proceso de transición energética de la industria automotriz también está beneficiando un poco, en cierta medida, a esta industria. El caso más típico es el de Tesla. Pero Tesla, a su vez, genera toda una cadena de proveedores que va a beneficiar fundamentalmente a toda la zona del clúster automotriz que está en Coahuila y en Nuevo León, ¿no? Sí, el solo anuncio de la llegada de Tesla a Santa Catarina ha generado una serie de movimientos de las empresas que están siendo proveedores o aspiran a ser proveedores o proveedores de los proveedores, ¿no? Toda la cadena productiva. Sí, y se está generando, por ejemplo, una fuerte demanda de parques industriales, de zonas, digamos, que van a servir muchas veces como bodegas o como nuevas plantas de esta cadena de proveeduría que se genera alrededor, no solo de la industria automotriz, sino también de la industria de partes eléctricas, computación y demás, donde México también tiene un valor bastante fuerte, ¿no? Bien.
Bueno, ¿algo que quieras agregar, Pablo? Mira, por lo pronto, lo que siempre he dicho, hay que tener reservas con los datos. No un mal dato te dice, te marca tendencia. Por ejemplo, la industria manufacturera, aunque el dato mensual no fue bueno, la tendencia sigue siendo positiva, ¿no? Y en ese sentido hay que tener como cautela porque de repente tuviste un mal dato en un mes, ¿no? Sí. Bien. Pues muchas gracias, Pablo. Te agradecemos mucho. Al contrario, Eduardo, buen día al Hacemos una auditorio. pausa, gracias, y seguimos en las redes sociales dando la lectura de la columna de Sergio Sarmiento. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos a tener un problema ahorita. Continuamos con la columna de Sergio Sarmiento que habla de la cláusula exorbitante y continúa. Al añadir como causales de revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias los hechos supervenientes que afecten el interés público, dejaría sin validez cualquier contrato, porque siempre habrá hechos posteriores supervenientes que cambien las condiciones de mercado. La iniciativa busca dar al presidente enormes facultades en sus tratos con los particulares, dice Sarmiento. El propósito es que López Obrador y sus sucesores puedan tomar decisiones sin ninguna de las limitaciones que prevén las leyes nacionales y los tratados internacionales. Si el presidente en turno quisiera cancelar una concesión minera o los permisos que ha otorgado a Tesla, lo podría hacer de manera unilateral y sin temor a repercusiones. Es el sueño del poder absoluto. Dar al gobierno facultades arbitrarias, sin embargo, no ayudará a nuestro país. La incertidumbre jurídica haría virtualmente imposible que una empresa honesta pudiera firmar un acuerdo con el gobierno. Solo las firmas más cercanas al régimen, las más corruptas, estarían dispuestas a firmar contratos en estas condiciones de incertidumbre. A nadie ayuda tener un gobierno arbitrario, dice Sarmiento. Y por último dice, ahora AMLO se lanzó contra Jesús Esquivel. Lo que pasa que Esquivel, el periodista de Proceso, es muy tendencioso. No es confiable y no creo que actúe de manera independiente, dijo ayer. No respondió, sin embargo, por qué el general Salvador Cienfuegos debe ser considerado inocente y Genaro García Luna culpable ante acusaciones y testigos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, despedimos a Pablo Álvarez Casa. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. ¿Cómo no, Eduardo? Nos vemos en la próxima. Nos vemos a la próxima, sí, muchas gracias, gracias. El próximo jueves, por supuesto, y damos la más cordial bienvenida a Chu Tenorio, quien ayer estaba en viaje, por eso no tuvo la columna que usted tanto sigue, pero hoy está aquí para darnos los temas, el sentir de los temas más importantes que se manejan o que llaman la atención o condensan la atención en el sector político mexicano. Chu, ¿cómo estás? Muy bien, estimado Eduardo, muy buen martes para todas y para todos. Agradezco mucho la comprensión por las dificultades que tuve el día de ayer para estar con el auditorio en este espacio, pero es una semana bueno, 3 semanas muy críticas las que se vienen en el Poder Legislativo y por eso quiero referirme a este tema, estimado Eduardo. Son 3 semanas de la mayor relevancia para la vida pública del país. Ahorita escuchaba en la pausa la lectura de Sergio Sarmiento y es parte de lo que tendrá que discutirse en estas próximas 3 semanas, de manera que habrá que poner los ojos en el Poder Legislativo de aquí al 30 de abril. El 30 de abril es el día que concluye el periodo ordinario de sesiones, que prácticamente podemos decir que es el último que se va a enfocar 100% al trabajo legislativo. Ahora me explico. Empiezo diciendo que a este periodo ordinario le quedan 7 sesiones en la Cámara de Diputados, con las que habrán que celebrarse a partir del día de hoy,
y 6 sesiones en el Senado de la República. Es decir, es realmente muy poco el tiempo que tendrá el Poder Legislativo para analizar, discutir y, en su caso, aprobar iniciativas muy relevantes para la vida pública de nuestro país. ¿Por qué digo que es el último que parece que va a estar enfocado 100% en trabajo legislativo? Porque todos sabemos que una vez que pase el proceso electoral del Estado de México y del Estado de Coahuila, ya abiertamente, si de por sí ya estamos en sucesión adelantada, pues una vez que pase el Estado de México y Coahuila, que son las elecciones de este año, ya nos vamos a ir con todo a la sucesión presidencial. De manera que el Congreso se va a convertir, sin lugar a dudas, en una de las arenas donde se va a discutir más fuerte la sucesión presidencial y donde se darán los debates más duros de lo que viene para el país de cara al periodo 2024-2030. Pero también hay que decirlo, muchos legisladores, muchas legisladoras buscarán campañas, buscarán ir a campaña, buscarán cargos de elección para ir a responsabilidades más altas o simplemente para reelegirse. Yo hoy creo que muchos de los legisladores y legisladoras que han alzado la mano para ser candidatos presidenciales, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes, la propia senadora Claudia Ruiz Massieu, pues saben que las condiciones son complejas para poder aspirar a la candidatura presidencial, pero por lo menos generarán los elementos básicos para poder ir a una reelección. Es decir, se pueden reelegir para ser senadores por otro periodo, senadoras por otro periodo. Pero además de los que buscarán su reelección, hay algunos legisladores y legisladoras que van a buscar gubernaturas. Te pongo algunos ejemplos. Ignacio Mier, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y coordinador de los diputados en Morena, pues está ya francamente en campaña por la gubernatura del Estado de Puebla. Lo mismo que el presidente del Senado, Alejandro Armenta. Otro ejemplo son los aspirantes de oposición que quieren buscar la gubernatura de Veracruz, y hay personajes muy relevantes como Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, o bien Julen de Rentería, que es el coordinador de los senadores del PAN. O casos como Chiapas, donde además de Zoé Robledo, director general del IMSS, hay legisladores como el senador Eduardo Ramírez o el diputado Luis Armando Melgar, que han dicho que también están interesados en buscar la gubernatura de Chiapas. De manera que veremos a muchos perfiles muy relevantes del Congreso de la Unión ya en campaña. Pero bueno, vamos a lo que nos toca y lo que nos preocupa, que son estas próximas 3 semanas. El día de ayer se reunieron el secretario de Gobernación y el senador Ricardo Monreal, presidente del Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, para analizar y ver diversos temas que todavía podrían aprobarse en este periodo ordinario, es decir, en las próximas 3 semanas. Hablaron, por ejemplo, del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que de alguna manera pues, busca eliminar todos los códigos civiles de carácter local para solamente tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se habló de la Ley de Ciberseguridad, que tan de boga ha estado en estos últimos años, el tema de la ciberseguridad, los hackeos que hemos vivido en diversas dependencias del gobierno federal, el propio ejército, entre otros, que son temas que de repente en la coyuntura se nos pierden, pero ahí está un proyecto interesante. Se habló de un tema que tiene al sector privado muy preocupado, que es la Ley Federal de Aguas, sobre todo por la intención o el tono que se le quiere dar a esta posible aprobación de una Ley Federal de Aguas, y por supuesto un tema que cada final de periodo aparece, que es lo que tiene que ver con la regulación de la cannabis. Pero también es cierto, estimado Eduardo, que hay 3 iniciativas del Poder Ejecutivo que están, pues, digamos, teniendo mucha discusión y sobre todo están generando mucha preocupación en el sector privado, que es lo que tiene que ver con el cabotaje, que ya ampliamente hemos analizado y platicado aquí, no solamente yo, sino otros expertos en tu espacio. Tiene que ver también con la reforma a la ley minera, una iniciativa que mandó hace unos días el Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador, que busca limitar las concesiones de la industria minera. Y finalmente, esta iniciativa a la que hoy hace referencia el artículo de Sergio Sarmiento, que es una reforma muy profunda en materia administrativa, que lo que busca es darle básicamente el control de todas las contrataciones públicas al gobierno y poder limitarlas, de alguna manera manipularlas, sin tener obligaciones plenas por parte del gobierno hacia los contratistas del sector privado. Por supuesto, es otra reforma que está generando mucha preocupación. A esto finalmente hay que aunarle o sumarle lo que se está discutiendo en torno al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay toda una discusión donde ahora que ya pasó lo del INE,
ahora se quiere limitar la fuerza o las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en ese sentido, pues hay mucha preocupación por lo que se pueda aprobar en las próximas semanas en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Así que pues habrá que estar muy al pendiente, estimado Eduardo, de lo que suceda estos próximos 20 días en el ¿Y hay Congreso. posibilidades de que se les vaya el tiempo y ya no sea posible que sigan, o sea, que no se generen las condiciones para entrar a estos temas? Pues mira, es una posibilidad, pero también es una posibilidad de que pasen muchas bolas rápidas. Entonces habrá que ver cómo regresan tanto diputados y senadores de vacaciones, porque la semana pasada no laboraron, se tomaron muy en serio los días santos, y habrá que ver con qué bríos regresan a partir del día de hoy. Como te decía, quedan 7 sesiones en Senado, y 7 sesiones en diputados y 6 en Senado. Sí, Senado. ¿Cómo va la relación entre Ricardo Monreal y el presidente, sabes? Pues mira, se ha empezado a recomponer de alguna manera esta relación. Se esperaba que Ricardo Monreal impulsara varias iniciativas que le interesan al Ejecutivo, como esta reforma que trata o versa sobre el cabotaje, esta reforma de la ley minera, esta última reforma en materia de contrataciones y responsabilidades administrativas del gobierno. Sin embargo, pues para muchos no pasó de noche el hecho de que en la convocatoria del 18 de marzo pasado, cuando se celebró el aniversario de la expropiación petrolera, Ricardo Monreal pues no tuvo un lugar pues realmente decoroso en el Zócalo, no le dieron su lugar como una corcholata, como el mismo presidente se refiere a las precandidatas y precandidatos. Y esto, pues para muchos fue leído como que Monreal no está en el ánimo del presidente. Sin embargo, ayer el secretario de Gobernación hizo su trabajo, fue al Senado, está buscando generar las condiciones de acuerdo. Es importante ver que recordar que no alcanza para reformas constitucionales, a menos que la oposición jale con Morena o vote con Morena. Y esto es lo que está pasando, y este es el temor que se está dando para tratar de quitar facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que recordar que ahorita, por ejemplo, en el PRI, particularmente la Presidencia Nacional, está molesta con el tribunal porque no le permitió ampliar su mandato a Alejandro Moreno, entonces ahora quieren cobrar una especie de revancha. Entonces puede que sí, pues se lograra una mayoría en este tema en particular, y es por eso que muchos expertos en materia electoral, así como defendieron al INE hace unas semanas, ahora están defendiendo al Tribunal Electoral, porque de aprobarse esta reforma constitucional, pues tendría también muchas consecuencias importantes hacia futuro. Hay que recordar que, como en el caso del plan A, del plan B, todo lo que pase con el INE, el límite es el 1 de junio. Lo que no se toque antes del 1 de junio ya no se podrá tocar, por lo menos para que aplique la elección de 2024, y de ahí que pues estas semanas se vuelvan muy importantes, particularmente estas donde está sesionando el pleno de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, pero no hay que descartar que se pudiera buscar un periodo extraordinario antes del 1 de junio. Se ve difícil, pero legalmente existe la posibilidad. Bueno, pues ya lo bueno es que te tenemos ahí para que nos oriente sobre lo que sucede en el ámbito legislativo, que resulta muy importante en estas 6, 7 semanas a las que haces referencia. Shu, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, como siempre. No, hombre, el agradecido soy yo. Solo un último comentario. Hoy Sí. Milenio destaca un tema importante, que es que la ministra Loretta Ortiz está buscando echar para atrás la primera digamos, el primer acto que frenó el plan B del presidente López Obrador. Recordarás que el plan B está dividido en 2 iniciativas. La primera era lo que aplicaba para el estado de Coahuila y para el estado de México, y se entregó la suspensión por parte del ministro Pérez Dayán para que no aplicara en esta elección de 2023. Y ahora la ministra Loretta Ortiz, por lo que hoy revela Milenio, está presentar un proyecto para que se quite esa suspensión. Esto a raíz de la controversia que metió el Ejecutivo Federal contra esta suspensión. Y lo mismo sucedió con la suspensión que otorgó el ministro Lainez a la segunda parte del Plan B, de manera que de aquí al 1 de junio no podemos descartar todavía que el tema electoral esté resuelto. Nada más lo menciono porque pues, no demos por agotado un tema que todavía puede revivir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos una participación, a ver, Belén, que dice de Vale Ode. Y es, Vale Ode dice, le urgen las modificaciones al tribunal, Shu. ¿Tú qué te parece? Pues mira, es una discusión que se está dando en este momento. Hoy hay varias peticiones en la mesa de un parlamento abierto. Yo creo que sería importante que el Congreso escuchara las voces. ¿Para qué quieren ir al parlamento? A veces hacen lo que les pega la gana, nada más está gastando uno tiempo
y recursos, porque no son gratis la organización. De verdad, mucha gente se queja de los parlamentos, de que van, dicen, todo el mundo llega a coincidir, y todo el mundo hace lo que diga el presidente se hace. Sí, mira, hay aspectos muy importantes en la reforma. Lo primero es que las minorías no podrían presentar juicios político-electorales, es decir, las mujeres, por ejemplo, ¿no? O los jóvenes, hoy tienen derechos consagrados ya en materia político-electoral. Hay otra parte de la reforma que es muy delicada, donde los militantes no podrían promover juicios en contra de sus dirigencias, es decir, como lo que está pasando ahorita con el periodo de ampliación de Mario Delgado y de Citlali Hernández en el caso de Morena, o lo que sucedió en el caso del PRI con Alito Moreno. Entonces, le están quitando facultades, en este caso a las minorías, en este caso partidistas. Otro aspecto muy relevante, y este es para mí el más preocupante, es que se le quita la posibilidad al tribunal de interpretar la ley. Es decir, le van a pedir que le aplique a lo que literalmente dice, con lo cual pues ya no pueden entrar al fondo de los asuntos, y esto también es muy grave, de manera que yo creo que estas reformas requieren mucha discusión, mucho análisis, y tener cuidado con que se vaya a pasar una bola rápida, es al menos mi impresión, entendiendo que hay algunas preocupaciones que puedan ser atendibles por parte de los promoventes. Bien, muchas gracias, Shu. Gracias. Que tengan buena semana. Muchas gracias. Iniciamos la columna en las redes sociales. Gracias, Shu, de Raimundo Rivapalacio, y después tenemos a Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, hablando de los alimentos que internacionalmente comienzan a bajar de precio, cosa que favorece, no sé si van a aguantar después el ramalazo de incremento del precio del petróleo, pero hablaremos con él sobre ese asunto después de una pausa. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna estrictamente personal que escribe Raimundo Rivapalacio y que titula hoy Viva la Mañanera. Y escribe: hay una corriente de opinión que quiere que se cancelen las mañaneras y que deje de atacar, maldecir, insultar y difamar al presidente Andrés Manuel López Obrador porque considera que polarizan. Quienes así lo desean pecan de ingenuidad y de visión estratégica. Lo primero, porque no se necesitaría que López Obrador diga que eso no sucederá, porque es obvia su utilidad política. Y lo segundo, porque esa herramienta de poder es un boomerang. Si quieren los opositores y críticos de López Obrador llevarlo a una rendición de cuentas política, histórica y penal, el gran aparador de la mañanera es el camino correcto. Aún en el casi imposible caso que se suspendiera, ¿de verdad piensan que se acabaría la polarización? Dice Rivapalacio: polarizar es una estrategia bien pensada de López Obrador para cuestionar y fortalecer el núcleo duro de 14 millones de votos y al mismo tiempo para luchar incansablemente para que la oposición no sea homogénea y se meta en un proceso de balcanización que destruya cualquier intento de alianza electoral. La polarización, además, no es solo resultado de la conducta presidencial, sino en buena medida responsabilidad de actores políticos y medios que diariamente litigan contra López Obrador y caen en su juego provocador y distractor. Está aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Rivapalacio en El Financiero. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Juan Carlos Anaya, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo has estado, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Oye, tenemos entendido que ha habido algunos precios de alimentos, sobre todo, que han comenzado a bajar de precios en el escenario internacional, de lo que podríamos beneficiarnos de alguna manera si es que estamos importando esos productos. Yo no sé si eso aplica para México o aquí se frenan las bajas o cómo se han comportado los básicos en fechas recientes.
Mira, Eduardo, de acuerdo a la FAO, se ha tenido en las últimas 12 semanas una caída del índice de A ver, precios de la canasta básica de los productos de la canasta. ¿Se escucha? medio mal. A ver, ¿me lo puedes repetir, por favor? Porque el servicio de internet, a ver, ya tuvimos que sacar tu imagen para a ver si ganamos calidad en lo que escuchas, en lo que escuchamos, perdón. Sí, adelante. Sí, mira, el caso de INEGI, vemos que ha presentado en las últimas 12 semanas una caída en los precios del índice de la canasta básica, principalmente de los granos básicos, derivado a que los precios de maíz, trigo, soya han disminuido. Pero el otro aspecto más relevante en el caso de México, Eduardo, ha sido la apreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio ha permitido que las importaciones, donde México es un gran importador de granos básicos y de oleaginosas, ha disminuido el valor de las importaciones y eso ha traído consigo una disminución en el periodo anual, en el caso del maíz del 28%, del trigo el 32% y de la soya del 28%, que eso ya viene a ayudar a los sectores agroindustriales a bajar sus costos de producción, pero no vemos estas disminuciones en los precios de los alimentos. Principalmente en lo que vemos el pan no ha disminuido, sino ha aumentado el 0.2%. El caso de la tortilla se sigue manteniendo en la Ciudad de México en 22 pesos y en otras partes del país en 29. O sea, ha bajado el precio del maíz, pero ya no baja el precio de la tortilla, del bolillo, de las harinas, aunque estos precios han venido disminuyendo. Eso porque se ha castigado, hay algunas ramas empresariales o industriales, como es el de la tortilla, creo, que se castigó tanto en fechas recientes que ahora que baja el precio del maíz, se mantiene el precio para tratar de recuperar lo que se perdió en fechas recientes. ¿Sería así? ¿Podemos entenderlo de esa manera? Parte así, porque acuérdate que también aumentaron los salarios, aumentó la energía, y eso Claro, pues ha impactado los costos de los tortilleros. claro. Pero la realidad, Eduardo, en la historia que llevamos, más de 40 años, cuando sube el precio de la tortilla, aunque baje el precio del maíz, la tortilla no baja. Igual pasa con los refrescos, que baja el azúcar, no baja en los refrescos. O el caso de la leche, baja el precio de la leche, pero para el consumidor no baja, o el pan de caja. Cuando sube Bimbo sus precios del pan, aunque baje el trigo, ya sus precios ya no los disminuye. Ajá. Oye, ¿cómo contempla la canasta básica en la inflación que viene cargando desde hace tiempo? ¿Va a aligerarse o va a mantenerse la presión inflacionaria en esta canasta? Mira, un dato relevante es que en el no subyacente, que son los más volátiles, donde están frutas, hortalizas y el sector pecuario, es donde hemos visto una mayor disminución increíble. En el tema de hortalizas y frutas, solamente está impactando la inflación en 5.82% y el pecuario sí arribita de la inflación 8.37%. Donde sigue la presión es en el subyacente, donde están los alimentos, como es la tortilla, el pan, los aceites, el azúcar, que se sigue manteniendo por arriba de la inflación en 12.95%. Hoy leía un artículo que esto también está sucediendo en Europa y Estados Unidos, donde siguen viendo con preocupación que aunque está bajando la inflación, los alimentos no están bajando al ritmo que se está disminuyendo todo el factor de la inflación. Sigue ese problema. ¿Algún asunto que pueda llegar a complicar los precios de básicos en el país? ¿Alguna complicación en alguna región con cosechas? ¿Ves por ahí? No, lo único que estamos viendo ahorita es la reacción de los productores del noroeste del país, como Sinaloa, Sonora principalmente, que se les ha caído el precio de sus granos, lo que está llevando a que no puedan ser rentables, y el gobierno no ha dado una respuesta a sus peticiones. Los productores de Sonora están pidiendo
un ingreso objetivo o precio de garantía al maíz de 7,000 pesos y trigo 8,000, en virtud de que por puro tipo de cambio el precio se les ha disminuido más de 1,000 pesos, y por el tema del precio de futuro se les ha disminuido en el caso del maíz 15% y en el trigo 28%, lo que está haciendo que con costos de producción altos por los fertilizantes, adecuada rentabilidad. Bien, pues bueno, ya veremos cómo se comportan los siguientes días. Te estaremos molestando para que nos ofrezcas la información más detallada del comportamiento en los mercados, sobre todo en la parte de alimentos. Juan Carlos, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Nada más estar pendientes de la reunión que está convocando el presidente el 6 y 7 de mayo a todos los países de Latinoamérica, la cual tú y yo sabemos, México no tiene una gran relación con Latinoamérica, la relación es con Estados Unidos. Yo lo veo más una reunión. Bueno, lamentablemente no. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver a mí además tratar de controlar la inflación, pues, internacional, ¿con qué? Pues no veo factible que ofrezcan resultados. Es muy complejo pensar que una reunión entre países latinoamericanos ayudaría a que estos se enfrenten de mejor manera el alza en los precios de los alimentos básicos, ¿no? Bueno, pues ya lo platicaremos en su momento contigo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Eduardo, y buen día a todos. Gracias, igualmente, gracias. Bueno, tenemos saludos, mi estimada Belén. Sí, tenemos tenemos varios saludos. Muchas gracias a la gente desde el Facebook que nos escribe, ¿vale? Ode, como siempre, un abrazo para ti. Heriberto Flores, te mandamos un abrazo hasta Zapopan. Un abrazo, gracias también a Tavo Rivera desde Mexicali. Pepe Alegría desde Tepic, saluda a Juan. Muchas gracias por tus saludos, tus buenos deseos. Leonardo Llamas desde Chihuahua, un abrazo. Y Joaquín Veloz Arellano, muchas gracias también, un abrazo para ti. Por último, a Alberto Vargas, que nos saluda desde YouTube, desde Bogotá. Muchas gracias a todos ustedes por estar. Saludos. Saludos muy cariñosos a Colombia, gracias. También a Argentina, que ya está Juan Carlos Balda. ¿Cómo estás, Che? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están los amigos de En torno al dinero? ¿Cómo va Argentina, tú? ¿Cómo va la economía de Argentina? La economía de Argentina va en la misma dirección de siempre, un país que está caracterizado por no tener reservas en el Banco Central, buscando el gobierno desesperadamente que los exportadores liquiden los dólares de la cosecha para poder tener recursos genuinos para pagarle al Fondo Monetario Internacional, por un lado. Por el otro lado, inflación aproximadamente del 7% mensual, sin vistas a que haya medidas ni cambios en el corto plazo, y lamentablemente todo eso se ve reflejado con indicadores de pobreza que Argentina nunca tuvo en la historia. Y no tenía un problema de pobreza así crónico como muchos países de América Latina, entre ellos, por supuesto, México, ¿no? Ustedes no padecían de eso, ¿no? No padecían de hambre ustedes. O sea, no al nivel que hoy en día tenemos, donde centros urbanos de primer nivel a lo mejor tienen en determinados segmentos casi un 40-45% de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Bien. Bueno, pues que la inflación anual ya superó, ¿está qué? ¿En 108? Está aproximadamente proyectándose en esos valores, en ese nivel. Qué barbaridad. Sí. Bueno, pues qué terrible lo que está sucediendo en Argentina, pero hacemos una pausa para escucharte en tu comentario esta mañana. ¿Cómo no? Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la lectura de la columna de Raimundo Riva Palacio que titula hoy Viva la Mañanera. Y continúa. Si en lugar de entrarle a todos los temas que aborda, muchos de ellos banales y estériles, lo ignoraran, habría menos tensión y rispidez en el paisaje nacional.
López Obrador se nutre del conflicto. 30 años de estarlo haciendo no han sido suficientes para que lo entienda. Cuando se ausenta, como sucedió en Semana Santa, la única medición de éxito que tiene su popularidad baja. Un análisis de Spin, taller de comunicación política, que hace un recuento cuantitativo y cualitativo de las mañaneras, citado por La Silla Rota, muestra que aunque López Obrador tiene 10 millones de seguidores en Facebook, menos del 1% de ellos lo sigue en su espacio matutino. Sus mejores momentos se dieron en el primer tercio del sexenio, cuando alcanzaron una audiencia de casi 3 millones de personas, pero se fue cayendo sostenidamente hasta tener actualmente a menos de 100,000 personas en Facebook por mañanera. Paradójicamente, dice Riva Palacio, para beneficio existencial y catártico de los agoreros de la polarización, las mañaneras, como dijo López Obrador ayer, no desaparecerán. López Obrador las necesita porque son la manguera por donde le inyectan gasolina a sus adversarios y críticos para que pueda seguir avanzando. Son ellos, colectivamente, el antipeje que el peje requiere para sobrevivir. Sin embargo, vistas las mañaneras desde el reverso de la moneda, son la prueba fiel de su disfuncionalidad como presidente, de sus mentiras, ocurrencias e ilegalidades. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. La Organización Mundial del Turismo debatió sobre las posibles estrategias para avanzar hacia un turismo sostenible durante el Foro Internacional del Turismo, FESTA, que tuvo lugar entre el lunes 3 y el miércoles 5 de abril en Tirana, Albania. Bajo el título El futuro del turismo medioambiental y sostenible en Albania, el evento abordó temas como el panorama de inversiones en la industria para 2023, las oportunidades clave, los destinos emergentes o las estrategias de las aerolíneas. En torno al dinero, llega el momento de aprovechar el conocimiento y los consejos de uno de los asesores de empresas pequeñas y medianas en Sudamérica. Desde la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, es el momento de Grandes Pymes con Juan Carlos Balda. Te escuchamos con atención, Che, en tu comentario. Gracias, Eduardo. Hoy vamos a hablar de cómo descubrir cuál es nuestro nicho de mercado. Hace unos días estaba leyendo un artículo de Manuel Mata Moreno, que es un importante coach español de negocios, que nos indicaba cuál era el mejor método, a su entender, para descubrir nuestro nicho de mercado. Y algunas de las ideas mencionadas que me gustaría compartir con ustedes son las siguientes. Él comenzaba diciendo que con una idea de negocio brillante nunca es suficiente si no se ha descubierto cuál es el nicho del mercado. Una idea de negocio tiene futuro si se ha identificado el grupo específico de personas, nuestros clientes, al que el producto o servicio se dirige. Solo así podemos afinar en la definición del concepto del producto o servicio más adecuado para ellos y lograr ser exitosos. Proponía una serie de pautas a tener en cuenta para descubrir el nicho de mercado. Y no debemos olvidarnos que al fin y al cabo lo más importante de nuestros negocios son los clientes, por lo que el tema clave del éxito de un plan de negocio es cómo lo podemos identificar y generar una propuesta de valor única para ellos. Veamos entonces algunos de los puntos que tenemos que considerar para identificar nuestro nicho de mercado. Primero, debemos segmentar al público. No tratemos de dirigirnos a todo el mundo. La especialización es la clave y aunque en un principio nos parezca que estamos reduciendo el mercado, lo que conseguimos con ellos es destacarnos y lanzar un mensaje atractivo a nuestros potenciales clientes. No podemos resolver todos los problemas de todo tipo de público. Sin embargo, si puedes enfocarte en el tipo de cliente que mejor puedes atender con tu producto o con tu servicio, realmente vamos a hacer la diferencia. Y esto es fundamental para las pymes. No tenemos recursos realmente para satisfacer a todo el mercado, pero tenemos que identificar cuál es el mercado en el cual nosotros nos queremos destacar.
Segundo, tenemos que buscar la demanda. Tenemos que realizar un estudio de mercado antes de lanzar cualquier producto. Debes tener en cuenta que es fundamental que el número de personas a las que nos dirigimos sean suficientes como para que el negocio sea verdaderamente rentable. La falta de demanda no encuentra solución fácilmente, así que debemos valorar si merece la pena poner en marcha un negocio que tiene muy poca demanda o que tiende a que la demanda disminuya a mediano o largo plazo. Tercero, identificado ese segmento, tenemos que elaborar un plan de negocios. Conforme hagamos el plan de negocios, nos daremos cuenta además si la idea está basada en la realidad y tiene o no posibilidades de éxito. El plan de negocio nos va a servir para poner los pies en el suelo y vislumbrar los aspectos que de otra manera se nos habrían escapado. Es muy fácil proyectar ventas, pero hay que ver si tenemos los recursos financieros, los recursos técnicos, la mano de obra, la materia prima y los insumos, etcétera, etcétera, para poder entregar y cumplir en tiempo y en forma los compromisos con nuestros clientes. Además, tenemos que analizar la competencia. Tenemos que investigar si hay otras empresas que ya ofrecen lo mismo que pensamos ofrecer nosotros. Debemos hacernos algunas preguntas. ¿Tiene sentido lanzar un negocio para cubrir una necesidad que ya está siendo cubierta por otra empresa? ¿Hay mercado suficiente para una empresa más? ¿Qué factor diferencial podemos aportar para que los clientes vengan a nosotros? ¿Qué puede significar que no haya competencia? ¿Puede ser que la falta de competencia se deba a que no hay suficiente mercado para tu idea de negocio? Son algunas de las dudas que tenemos que quitarnos antes de empezar a trabajar. Y además, tenemos que mantenernos alertas, tenemos que observar lo que los demás necesitan y por lo que en un momento determinado podrían llegar a pagar. Es clave entonces identificar un nicho de mercado. En las redes sociales y foros se comentan muchas cosas y a veces se identifican necesidades no cubiertas e insatisfacciones de las personas. Un negocio que es capaz de ofrecer un producto o un servicio para un público insatisfecho puede tener éxito, siempre y cuando el plan de negocio sea además viable económicamente. Una vez detectado entonces el nicho de mercado, estudia si realmente es el adecuado. Es decir, asegurémonos de que el nicho que seleccionamos tenga alta demanda y que esté desatendido, porque de esta manera la propuesta llegará de una manera directa y eficaz a las personas indicadas. Por lo tanto, creo que tenemos mucha tarea para el hogar, para identificar aquel segmento de mercado que realmente va a hacer la diferencia cuando lo atendamos. La pregunta que me permito dejarles hoy a todos ustedes es, ¿ya se plantearon cuál es verdaderamente el nicho de mercado? O sea, ¿dónde están los clientes y quiénes son aquellos que están dispuestos realmente a pagar bien el producto o servicio que ustedes realizan? Y por último, como siempre nos gusta irnos con un recordatorio, recuerden que no es necesario ser buenos para todo el mercado, pero es imprescindible ser la mejor opción para nuestro perfil de clientes. Muchas gracias. Y muchas gracias, es importante. Fíjate que muchas empresas pequeñas no saben dónde está su mercado, ni a qué mercado abastecen, ni qué es lo que piensa ese sector. No los conocen, no conocen cuál es tu factor de diferenciación, cuál es el valor agregado que ofreces a los clientes, ¿no? No lo tienen. Y entonces es como, pues ahora sí que pegarle a la piñata, ¿no? Estás con los ojos vendados y tratas de quebrar la piñata sin tener la menor idea de que si acaso existe la piñata, ¿no? Exactamente es así. Nosotros tenemos que tratar de identificar en el mercado aquellos clientes que valoran lo mismo que nosotros. Por ejemplo, si a nosotros nos gusta o optamos por una identificación por diferenciación, por calidad de servicio, por atención, tenemos que identificar aquellos clientes que también valoran esos atributos, porque ellos y solo ellos están dispuestos a pagar un diferencial por ese servicio. Los que compran por precio no lo van a valorar.
y todo lo que nosotros hagamos para tratar de retenerlos, en realidad está sujeto a que mañana aparezca otro competidor con un producto quizás de una calidad menor, pero con un precio más bajo. Claro. Claro. Che, ¿dónde pueden comunicarse contigo en caso que quieran hacerlo? Pueden buscarme en las redes sociales como Grandes Pymes y también pueden ubicarme en mi correo personal jcbalda@grandespymes.com.ar. Muchas gracias, gracias. Che, permanece con nosotros. Vamos a una pausa. En la pausa vamos a dar lectura a la columna de Rafael Cardona. Si no mal recuerdo, creo que ya superamos a Raimundo Rivapalacio. Vamos con Rafael Cardona con su cristalazo en esta mañana y regresamos con una entrevista una entrevista que desarrollamos con Antonio Gutiérrez Marcos, fundador de Ciudad Posible, que nos habla sobre la crisis del agua que estamos por enfrentar. Enfrentamos en el país y particularmente en la Ciudad de México de una manera muy, pero muy, muy grave. Este asunto será, pues ahora sí que será objeto de nuestra atención el día de hoy, mañana y pasado mañana. Así es que espero que la disfrute. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Si puedes, sí. Dale, con gusto. Vale. Dale, hasta luego. Rafael Cardona escribe, hasta pulgarcito nos pega en La Crónica. Y dice, la República del Salvador es la más pequeña de América Central. Sin embargo, es la más poblada. Sus movimientos migratorios son intensos y solo en Estados Unidos hay 1.3 millones de salvadoreños, lo cual es abrumador para una nación con 6 millones de habitantes. Pero todos ellos, o la mayoría al menos, pasaron por México antes de asentarse en la nación del norte. Algunos de ellos murieron aquí en el intento de llegar a la frontera americana. Hoy, después de la hornaza de Ciudad Juárez, a la cual el gobierno mexicano ha respondido sin respuesta y ha alzado los hombros en señal de incompetencia, el régimen de ese pequeño país alza la voz, quizás porque no puede alzar ninguna otra cosa. La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, Cindy Portal, dijo este domingo que el gobierno del país centroamericano exige la renuncia de los responsables de las políticas migratorias de nuestro país tras la muerte de 7 salvadoreños en un incendio en una estación migratoria. Sobre todo, dice, estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria de México, dijo la funcionaria en una conferencia de prensa en la que se informó la entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familiares en territorio salvadoreño. La noche del 27 de marzo, un incendio en el centro del Instituto Nacional de Inmigración en Ciudad Juárez, Chihuahua, mató a 40 migrantes, entre ellos 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, incidente que el gobierno salvadoreño califica de ser un crimen de Estado. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En Colima se acaba de inaugurar su primer balneario incluyente en el que el terreno fue modificado y adaptado para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan disfrutar de unas divertidas vacaciones. El lugar se encuentra en el poblado de Pichachos, sobre el río San Palmar, en el municipio de Villa de Álvarez, a 50 minutos de la capital del estado de Colima, y aunque no se trata de un balneario con toboganes y demás, el recinto cuenta con un río en el que los usuarios podrán disfrutar de un buen chapuzón en el agua. Se cuenta con cuerdas de arnés, baños y áreas de juego especiales a fin de que las familias puedan disfrutar de un momento de esparcimiento en la naturaleza, que generalmente suelen ser espacios complicados en cuanto a movilidad hacia personas con sillas de ruedas o muletas. Gracias por tu sintonía y síguenos por nuestras redes sociales. Verónica Herrera, En torno al turismo.
Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Antonio Gutiérrez, te aprecio mucho, apreciamos mucho que tengas la generosidad de darnos un buen espacio para atender un tema que es fundamental como lo representa el agua. Muchas gracias. Con mucho gusto, Eduardo, a tus órdenes. Gracias. A ver, yo no recuerdo, como mexicano, no recuerdo que una ciudad se haya quedado sin agua, como hace poco tiempo, menos de un año, tuvo que atender como emergencia Monterrey o Sí, Nuevo León, o efectivamente. sea, yo no había visto eso en el país. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que nos hemos ido acabando el recurso en parte, y en parte ha sido un crecimiento desmedido poblacional y urbano, sin tener las medidas adecuadas. No se ha puesto por parte de la autoridad toda la infraestructura que se requiere. Ha habido mucha desatención en el tema de las fugas, que es fundamental, y se ha quedado de repente algunas ciudades muy basadas en ciertos esquemas de aprovisionamiento. El caso que vimos, por ejemplo, en Monterrey, pues es que la mayor parte de su abastecimiento estaba de aguas superficiales de la presa, y hubo que meter de emergencia todo el tema de las perforaciones emergentes, rehabilitaciones en pozos, y hacer uso de volúmenes que normalmente se utilizaban para la industria, para que fueran utilizados para el consumo humano, lo cual se me hace lo más lógico y cuerdo, ¿no? Es necesario, yo creo, que hacer una buena revisión sin necesidad de llevar una grave afectación a la parte de la industria, pero sí se debería de hacer una buena revisión en cuanto a los volúmenes que están asignados para poder hacer una nueva redirección de estos volúmenes para poder garantizar el abasto para las ciudades. Pero esto debe ir de la mano, Eduardo, yo creo que con políticas y con acciones que permitan y que garanticen la disminución de las fugas, la mejor operación de los pozos, un mejor almacenamiento, unas tarifas adecuadas, un uso racional del agua por parte de la población, y desde luego trabajar en mancuerna entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Aquí todos ponen, ¿verdad? Para que este asunto se resuelva en el mediano y largo plazo, todo el mundo tiene que poner algo, ¿verdad? Así es, mira, fundamentalmente el gobierno federal nos marca la pauta, nos da la prelación a través de la ley, nos dice cuáles son el orden que se puede ir justamente distribuyendo el agua, cómo se van dando las autorizaciones, los títulos, y a final de cuentas el Estado, a través de las comisiones estatales, se dedica a repartir a través de organismos operadores en los municipios, o bien donde no hay organismos operadores, a llevarlo directamente a través de las comisiones estatales. Pero el tema fundamental, creo yo, radica en varios detalles que se tienen ya a la hora de entregar el agua. Uno es la medición, falta de medición. Tenemos muchos puntos donde normalmente se entrega por tandeo, entonces te vas a cuotas fijas. Esas cuotas fijas, pues bien puede ser un uso excesivo o bien un pago por un servicio que no se da. Lo ideal sería tener una medición y pagar por el servicio que se nos da a un precio justo. Luego tenemos el tema del reclamo del derecho humano, Eduardo, derecho humano al agua, que efectivamente, pues todos tenemos derecho, es vital, es necesario para la supervivencia, pero lo que no está establecido es que el derecho humano implique que el organismo operador, como la Comisión Estatal o el gobierno federal, tengan que bombear, tengan que clorar, tengan que hacer todo esto para llevártelo con una llave que tú le abras en tu casa. Ese servicio es lo que se cobra, no se cobra tanto el agua. Entonces se debe de hacer una revisión en esta ecuación donde tienes el producto, que es el agua, el servicio que se da, y la tarifa, lo que debemos de pagar, sin olvidar que hay zonas que deben de ser favorecidas y subsidiadas. Está el agua en el campo, está el agua en la industria, está el agua en los particulares. Si tuviéramos el recurso, del 100% del recurso, ¿qué sector consume más? Tengo entendido, creo que es el sector primario, ¿verdad? El sector agrícola, que está entre el 60 y 65% del agua dulce que se consume para su producción.
Nosotros hemos hablado mucho tiempo sobre la necesidad de tecnificar el riego. Esto es que con un menor volumen le demos un mejor uso. ¿Qué sucede? Pues todos pensaríamos, bueno, a final de cuentas el agua se infiltra y se va al acuífero, ¿no? Y lo que se evapora, pues lo recuperamos y vuelve a llover. La realidad es que no es así de fácil. El agua que se evapora no necesariamente la volvemos a tener donde se evaporó. Y por otro lado, hay fugas, hay pérdidas en los canales, en fin, que no te llevan a final de cuentas a su destino final de la manera adecuada, el agua y el volumen que se está produciendo. Por eso se trabaja desde hace muchos años en proyectos para la tecnificación del campo. ¿Cuesta mucho dinero? Sí, pero lo que más va a costar es que cuando no tengamos el recurso para sobrevivir, nos estaremos lamentando, como prácticamente lo estamos haciendo ahora, con esta escasez de agua que tenemos también en el Valle de México. Pero supongo que el campo de la mitad del territorio nacional hacia la parte norte estará más o menos bien tecnificado. Me imagino que las oportunidades para tecnificar están del centro hacia el sur-sureste, ¿no? Del centro hacia el sur y desde luego que algunos distritos que también se tienen hacia el norte, el norponiente del país. Y es necesario, te digo, seguir con este tipo de proyectos y de inversiones. O sea, meterle al campo no solamente es ver que se le dé los fertilizantes o la maquinaria suficiente, se trata de buscar los cultivos que son adecuados, aquellos que no te consumen tanta agua en ciertos lugares donde tienes carencia, tener en lugar de canales que todavía son de tierra, pues revestirlos para hacer una mejor conducción y, como te decía, muchos riegos que pueden ser por goteo, que te ayudan a tener un mucho menor consumo y más eficiente además, ¿no? ¿Y qué puede hacer la industria? Vamos a poner, ya nos has comentado qué tendría que hacerse o las áreas de oportunidad en el sector primario. En el caso específico de la industria, ¿qué es lo que recomendarías? Hay muchos procesos que originalmente se trabajaban con agua potable, agua de pozo. De hecho, hay muchas industrias que tienen los títulos y producen su propia agua, extraen su propia agua. La realidad es que gran cantidad de los procesos pueden utilizar agua tratada. ¿Qué está sucediendo? Que sí, en México tenemos una gran cantidad de plantas de tratamiento que en su gran mayoría no están operando. Por eso vemos ríos en su mayor parte contaminados, vemos lagunas contaminadas, presas contaminadas, y desde luego que cuando tú tienes y haces un balance y el precio del agua tratada supera a tu agua que estás extrayendo con tu propio pozo, pues difícilmente en tu ecuación para sacar el costo-beneficio la vas a meter. Se tiene que trabajar mucho en ese esquema, pero la posibilidad es, en principio, revisar los volúmenes asignados a la industria que no se están utilizando temporalmente, poderlos prestar, digamos, hacer un intercambio entre la industria y los organismos operadores para que se tenga una posibilidad de mayor suministro de agua a la población y, por otro lado, inducir incluso con beneficios económicos que se le pueda dar al industrial, al empresario, cuando utiliza el agua tratada. Hay muchas empresas que ya lo hacen, desde luego, con procesos muy eficientes, y yo creo que es cosa de seguir trabajando en ese sentido, Eduardo. O sea, dar estímulos fiscales para que se inviertan. Quienes no lo han hecho, tengan incentivos para invertir en plantas tratadoras. ¿Son caras? Sí, realmente son procesos que sí requieren una inversión, en algunos casos sí, digamos, fuerte. Luego el proceso en sí es un proceso caro, pero a la larga es un beneficio que va dentro del propio costo que tienes de tu producto y además un beneficio social que es invaluable. Sí, por ejemplo, empresas grandes como Tesla es parte de su compromiso con el consumidor y con el medio ambiente, el decir que se orientan a hacer procesos cada vez más limpios y con menos impacto en el medio ambiente, es parte de su ADN, digamos, ya está parte de sus compromisos en firme, ¿no? Exactamente, sí, son empresas ya que realmente están cumpliendo con un compromiso social, un compromiso ambiental, que desde luego que benefician mucho, ayudan mucho para marcar una pauta, una línea que se debería de seguir.
pero mientras no exista, digamos, una línea clara, fuerte, sólida, tanto en cuestiones de licencias, cuando tú das los permisos, las autorizaciones, y el empresario tampoco ve una retribución a lo que él está invirtiendo, pues se complica un poco. Yo creo que ahí es un poco lo que te decía hace un momento, que se requiere la participación social. Desde luego, requerimos la participación de todos en esta ecuación, porque si no, si el gobierno no apoya, pues difícilmente el inversionista va a querer también poner todo de la bolsa, ¿no? Pues sí, ahí está el tema. Es un tema importante, es un tema que no hemos atendido de manera correcta en el país. Nos quedará muy claro después de la tercera parte de esta entrevista que hay muchísimas cosas que hacer y que bien haría un gobierno en México si cita al país en su conjunto y hay políticas específicas para tratar este asunto que es fundamental. Por eso lo tratamos aquí en el país. Pero bueno, en este programa. Muchas gracias. Y bueno, antes de irnos, creo que vale la pena poner la atención también a algo que va a suceder en el mundo y que puede cambiar la correlación de fuerzas de las naciones en el concierto económico mundial, Juan. Sí, así es, Lalo. Pues estamos hablando de cuál es el país más poblado del mundo. En estos momentos se calcula, según cálculos estadísticos, que el país más poblado es China, pero se espera que para julio, a más tardar de este año, si no es que ya sucedió, India supere a China. En estos momentos China tiene alrededor de 1.412 millones de habitantes y la India 1.408, según estimaciones. Debo decirte que para calcular estas estimaciones se basan en los censos poblacionales. El de China, el último fue en el 2020 y en el de la India fue el 2011. Estaba programado para el 2021. ¿2011? Sí, estaba programado para el 2021 otro censo, pero debido a la pandemia no se realizó. Entonces, no, ya pasaron a China. Seguramente existe la posibilidad, hay estimaciones que puede ser que en estos meses, si no a más tardar en julio, la India ya supere a China. Debemos recordar que la población mundial es de 8.000 millones de habitantes, y en estos momentos, si sumamos a la India y a China, ellos tendrían un poco más de la tercera parte de la población del mundo. Pero a ver, el dato que tú tienes, que es el que cita, ¿viene del censo del 2011? No, son estimaciones que algunas se basan también en los censos. Y hay proyecciones que hace la ONU en el mundo, ¿no? Pero parte de esas estimaciones se basan en los censos. El último censo de la India fue en el 2011. Es a lo que me refiero. Estaba calculado hacer uno, bueno, estaba programado hacer uno en el 2021, pero debido a la pandemia no se hizo, ¿no? En el de China, el último fue en el 2020 y te digo, más o menos se calcula que 1.412 millones en China y 1.408 en la India. O sea que, y el ritmo de crecimiento es mucho más rápido el de la India, o bueno, un poco más rápido el de la India que el de China, ¿no? Bueno, déjame decirte, es que es el país que más remesas recibe en el mundo, después de es el que más remesas recibe y después de la India sigue México. Dice, mira, India, China y México son los 3 países que más reciben remesas. Recibió un dineral de remesas, debíamos seguir ese asunto, porque ahora, si nos damos cuenta, la mayor parte de los altos directivos de empresas tecnológicas son de la India, o tienen su origen en la India. Sí, hay mucha migración y científicos. Y en los 80, si no me recuerdo, empezó la India a vincularse con call centers y desarrollo de ese tipo de desarrollo de software, empezó a dedicarle ahí ese asunto y superó por México por la derecha, pero con la mano en la cintura. México no quiso meterle, no vio la visión, no tuvo la visión para aprovechar sus oportunidades y la India nos rebasó terriblemente. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Gracias, Juan. No, ¿de qué? Gracias, Che. Nos vemos. Un abrazo grande para todos. Gracias. Y Belén, despide, por favor.
Muchas gracias. En nombre de mis compañeros de En Torno al Dinero, le deseamos un excelente día. Nos vemos mañana en punto de las 6. Adiós. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.